Estás escuchando el podcast de La Batidora. Estamos con Enric Cervera, creador de juegos míticos como Fantomas, Dustin o After the War. Todos ellos para Dynamic, para el sello más importante que ha habido en España de videojuegos y sobre todo en aquella época, en la época dorada del software español, en la que se llamó así. Es un verdadero honor estar con Enric Cervera, que en 1986, con únicamente 15 años, ya estaba cotizando este hombre, ya estaba haciendo un juego Fantomas que tuvo mucho éxito en España, pero que también tuvo éxito fuera de nuestras fronteras, por ejemplo en Inglaterra. Bienvenido, Enric. Hola, muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí hablando contigo y recordando esos tiempos. Son tiempos, yo creo que han marcado muchas generaciones y además le dan mucho empuje a las nuevas desarrolladoras españolas. Pensar que hubo un momento donde España, de forma muy precaria y luego ya más profesional, se puso a liderar un sector. Sí, se creó una incipiente industria a nivel nacional y que la verdad es que en aquel tiempo tuvo bastante repercusión y los juegos tenían calidad, se vendían y la gente los conocía. Y eso, después de todos los años que han pasado, a veces te encuentras con alguien que cuando dices, pues sí, del Spectrum, pues yo hice el videojuego tal. Digo, ostras, sí, en serio, pues yo jugaba y me lo pasé genial y demás. Y a veces incluso los hijos de los que tenían el Spectrum también te lo dicen. Es increíble, ¿verdad? ¿No? Porque yo creo que es Sí. como el libro de 5 duros que intenta abordar, o que aborda de hecho aquella historia, intenta abordar toda la época de los videojuegos españoles, pero se centra en los primeros libros, los primeros volúmenes en la época del software español y yo creo que mucha gente desconoce que España capitaneó en cierta medida aquel movimiento empresarial y creativo también en el mundo de los microordenadores. He leído que tus primeros pasos, Enric, en el mundo de la creación de videojuegos los diste con una calculadora Casio, que es una calculadora Casio programable que se compró tu hermano. ¿Cómo se te ocurre programar juegos en aquella calculadora? Y supongo que sea una dificultad enorme, ¿no? Bueno, era una calculadora que se podía programar en BASIC, que por aquel entonces era el lenguaje así para empezar a programar. Uh-huh. Y venía con un manual y con muchos programas matemáticos y de estadística y cosas así, pero al final de todo había 3 o 4 programas de juegos. Sí. Juegos así sencillos, de eliminar números o rompecabezas o cosas así. Pero con eso te pica la curiosidad y empiezas y quieres emular lo que había entonces en los recreativos, que eran las máquinas así de marcianos, y dices, a ver si con la calculadora puedo hacer alguna cosa así sencillita, pero que también sea divertida. Vaya, pero para eso hay también que tener conocimientos, ¿no? Ya, con el manual más o menos vas probando cosas y en fin, te daba esa posibilidad, porque no necesitabas nada más. La calculadora lo tenías todo, tenías ahí para poner las instrucciones, probarlas. Primero eso, copiabas un juego y veías cómo funcionaba y luego decías, a ver qué pasa si cambio esto, a ver qué pasa si consigo hacer estas cosillas. Y en el fondo tienes tu pantallita, tus teclas y no había por supuesto ni sonido, ni color, ni nada de nada. Pero con eso ya se podía empezar a hacer ahí tus píxeles moviéndose y luchando unos con otros. Sorprendente, ¿no? Recuerdo ahora que John Romero nos contaba en una entrevista que le hicimos en La Batidora que Doom, que es un juego mítico, ¿no? Que creó un género en sí mismo, pero cuando ya el éxito había pasado decidió sacar los planos del juego, nunca mejor dicho, de forma libre, y todo el mundo lo está haciendo correr en todos los productos que puedan, y yo recuerdo haberla visto en una feria de videojuego en una calculadora Casio, me sorprendió muchísimo. Vaya. O sea, que decir, si tienes el programa, si sabes cómo utilizarlo, pues evidentemente no sea tan difícil. Antes de Fantomas, que fue tu primer juego para Dynamic y que creo que es uno de los juegos más recordados de tu carrera, publicaste un juego en la extinta revista ZX. Evidentemente ZX. Efectivamente. Sí, esa fue la siguiente plataforma, un ZX81. ¿Cómo era aquel primer juego? Porque lo hiciste en Basic, como has mencionado también en la calculadora. ¿Cómo fue el juego precedente de Fantomas, que además era de barcos? Sí, no era una idea muy original, porque era el juego de jugar a barquitos que se jugaba entonces con una aguja cuadriculada y un bolígrafo y jugabas contra otro con un amiguete, pero la idea era jugarlo contra el ordenador. No era para los jugadores, era para jugar contra la máquina.
bueno, la estrategia de la máquina no es que fuera muy inteligente, pero bueno, por lo menos se podía jugar con cierto interés, no jugaba simplemente al azar, sino que pues bueno, primero sí, pero cuando encontraba pues algún barquito intentaba pues hundirlo alrededor, no como pues la estrategia que haríamos nosotros. Y eso pues programándolo ya pues con un ordenador con una pantalla, pues con unos gráficos básicos, pero bueno, gráficos al fin y al cabo. Y en BASIC, por supuesto, todo en BASIC, pero bueno, es un juego que no necesita mucha acción y entonces estaba al alcance. Y la verdad que fue también toda una alegría que lo envíes a una revista y al cabo de unas semanas te contestan y dicen, te lo vamos a publicar, te vamos a pagar 5.000 pelas. Increíble, y que en aquel tiempo eso era el capital, ¿eh? Wow, supongo que irías raudo al mes siguiente al kiosco a ver. Hombre, todavía lo tengo el ejemplar por ahí, sí, guardadito. ¿Sí? ¿Lo tienes todavía? Madre mía, eso es para el Museo del Videojuego, un bonito, ¿no? Recuerdo. Hombre, la verdad es que tiene que ser muy bonito, ¿no? ¿Qué tenías? ¿14, 13 años? Sí, 14 años, por aquella época. Madre mía, si es que ya ibas apuntando maneras, porque es verdad que luego os compráis, tu hermano y tú, un Spectrum, que eso es un salto ya de calidad, y porque ya hay color, ya hay sonido, y decides programar ya un juego, que ya tienes en tu cabeza, que luego fue Fantomas. ¿De dónde sacas la información para comenzar a programar el juego y cómo surge la idea de Fantomas? Pues mira, la información justamente de ese tipo de revistas, como la ZX, donde se publicó el juego. Aparte de publicar los juegos de gente que los enviaba, que era una motivación muy importante, pues también sacaban tutoriales, iban explicando cosas. Pues cuando llegó el Spectrum, pues explicaban pues el funcionamiento, cómo hacer gráficos, sonido, y empezó a aparecer algún tutorial sobre código máquina, o el lenguaje ensamblador. Porque es que, claro, con el Spectrum también te comprabas juegos comerciales y veías, pues estos juegos no están hechos en BASIC. Esto yo no lo puedo hacer, no hay forma de hacerlo con BASIC. ¿Y aquí qué pasa? Entonces te pica mucho la curiosidad. Dices, ¿y cómo lo hacen? Y empiezas y descubres eso del ensamblador, de código máquina, y sobre todo, yo digo, gracias a alguna revista de microhobby y gracias a algún libro pues que encuentras anunciado pues de aprenda ensamblador para Z80 y en el Spectrum. Pues con eso empiezas a hacer cositas. Y luego dices, bueno, pues más o menos tampoco es tan difícil juntar así un personaje, unos enemigos, unas pantallas, que era un juego de plataformas. Que bueno, hoy en día hay juegos de plataformas hasta la sopa, pero por aquel entonces hacer uno era un reto. Y la verdad es que pues te engancha y te lo pasas muy bien. Lo pasas muy bien haciendo el juego, que no será a lo mejor el más original del mundo, pero si haces un juego que a ti te guste jugarlo, lo más normal es que también le guste a la gente. Sí. Y así te lo pasas bien de todas las maneras. No, totalmente. Yo digo, era en plan aficionado, no tenía al principio ninguna expectativa así más allá de decir, bueno, pues un jueguecito, sí. Pero luego dicen, bueno, pues no está tan mal y parece que tiene cosillas así que enganchan, tiene un feeling y pues bueno, pues miras publicable y dices, eso también fue el siguiente notición de decir, madre mía, no me lo puedo creer. No, pero hombre, yo creo que si una vez que tienes un juego, además también publicado ya un juego en la revista ZX, pues es un buen paso adelante poder lanzarte un poco más. Dynamic en aquella época era una empresa líder, o sea, lo que ahora podríamos denominar Google, ¿no? Para España, Google a nivel de informática, pero era realmente muy, muy potente. El país hizo un especial sobre ellos. En las revistas veías los anuncios y veías los lanzamientos de los juegos y era algo increíble, sí, tenía mucho impacto. Sí, y era española y bueno, ha vuelto a Dynamic, evidentemente, ahora ha vuelto a tenerla Pablo Ruiz, vuelve a tener los derechos, pero Dynamic saca por la necesidad de seguir publicando juegos, porque había una avalancha auténtica, yo creo que es difícil definirlo, es como el rock en los 80 en España, ¿no? Había una avalancha tanto de compradores de juegos, había tanto mercado que realmente necesitan más programadores, así que sacan un subsello Future Star para programadores, digamos, noveles. ¿Cómo te atreves a enviar Fantomas? ¿Lo tenías ya terminado? Sí, prácticamente. Yo creo que fue una feliz coincidencia de tenerlo casi acabado por aquella época cuando salió ese sello. Si no, no me hubiera atrevido. Yo creo que no me hubiera atrevido a enviarlo directamente a Dynamic. Mira, tengo un jueguecito, me lo publicáis. Pero claro, al hacer esa convocatoria, por eso, para noveles, pues para juegos así más amateurs, indies, o como sé que serían ahora, y cosas así, pues bueno, dices, no pierdo nada por enviarlo, ¿no? Total, es una cinta de cassette por correo, que no había otra manera, y ya está, y que me quiten lo bailado. Pero sí, le digo, eso fue
la coincidencia en el tiempo y también pues pensar, digo, pues bueno, es más o menos mi perfil y soy un aficionado, en la parte gráfica pues es también así putrecilla, pero bueno, pero por lo menos el juego se puede jugar y bueno, no está mal, tiene todo lo que tiene que tener, así que vamos a probar suerte a ver qué pasa. No, también el valor de la juventud que tira para adelante. Estamos en 1986, tienes 15 años y de repente Dynamic descubre ese juego Fantomas, pero no lo coloca en el subsello que tenía Future Star, sino que decide sacarlo con su sello profesional, con el sello Dynamic. ¿Cómo te lo anuncian? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Qué pensaron tus padres cuando de repente una empresa tan grande, que no sé si la conocerían o no, pero una empresa realmente grande y seria, te propone publicar un juego con ellos? Claro, no, ellos, la familia en general, esas cosas estaban en otra onda, y es que tú piensas que tampoco salían por la tele, eran televisadas especializadas, pero no es que digas, no, es que está en las vallas publicitarias o en la televisión. Tenía el mundillo de los videojuegos, que sí que tenía su público, su gente, pero para la generación anterior, digamos, esas cosas eran un poco marcianas, diríamos. ¿Y cómo te lo lo que sí que vieron es que pues las horas ahí que empleadas ahí cacharreando con los ordenadores ahí, pues mira, parece que por ahí puede salir alguna cosa de provecho. Oye, ¿cómo te informan Dynamic? Te llaman por teléfono, supongo, al fijo de tu casa. Sí, claro, por supuesto, en aquella época no había ni móvil. Claro, recordarás el momento, lo tendrás grabado en la mente. Supongo, pues la verdad es que esa llamada no me acuerdo mucho, mira, si te digo la verdad. Pero sí, me imagino que sí, porque entonces pues empezamos a tener contacto eso a través de teléfono, pues más o menos pues semanalmente o cada cierto tiempo, porque la parte del juego prácticamente se publicó tal cual lo que sería el gameplay y la historia, pero la parte gráfica, la parte de música sí que pues hubo que darle trabajo a los grafistas de Dynamic y a gente ya que lo pulió bastante, y ahí sí que se mejoró. Entonces tuvimos que hacer esa versión nueva, pero bueno, de la programación me encargué yo al 100%, eso sí. Claro, hay que situarse en el momento. Es que estamos hablando de que un chico de 15 años en la habitación de la casa de sus padres crea un juego y lo publica la mejor desarrolladora, la mejor empresa de videojuegos del país. Sí, es como lo visto de los garajes, ¿no? Donde los chavales ahí inventan sus cosas y luego triunfan, pues mira, algo parecido. Sí, era un garaje en la habitación de mi hermano, yo le tenía allí un ordenador y una tele de estas antiguas de blanco y negro. Los colores me los imaginaba, los del videojuego, pero y por supuesto un aparato de cassette para guardar las cosas. Claro. Con su velocidad increíble. Claro, pero es que además de todo eso, Enric, hay una casualidad enorme, yo una entre un millón, ¿no? Emilio Salgueiro es compañero tuyo del Instituto Peñagolosa de Castellón y también envía un juego que finalmente acaba llamándose Fantomas 2, aunque no era precisamente un Fantomas 2, pero bueno, ¿cómo conociste a Emilio? Y no sé si ya sabías tú que lo iba a publicar o si fue antes o luego la gallina. En la parte esta de aprendizaje también ya apareció él, que fue eso, lo que dices, una casualidad increíble, porque coincidir en un instituto el mismo año en una ciudad pequeñita como Castellón, que dices, bueno, aquí Spectrum sí que había mucha gente que tenía ordenador Spectrum, pero programar lo que se debe programar incluso en Basic, no, prácticamente eso era cosa de iniciados, y entonces coincidimos, pues sí, sería eso en el 85, en la misma clase, y dice, pues yo tengo un Spectrum, pues yo también. Y luego, pues mira, este juego, ¿cómo mola? Pues eso se podría hacer una cosa así, sí, ¿cómo lo harías? Pues sí, empezamos con el ensamblador, y decía, pues yo también estoy mirándolo, y sí, fuimos a la par. Y los juegos más o menos los íbamos desarrollando, nos íbamos contando cosas, nos íbamos picando también a ver quién lo conseguía. Eso es una motivación importante. Porque claro, cada uno hizo su juego, no teníamos tampoco ni GitHub, ni Internet, ni nada, cada uno en su casa y trabajando con su Spectrum. Y claro, eran parecidos porque era estilo plataforma, pero la temática era diferente. A mí se me ocurrió la idea esa del ladrón, a él se le ocurrió la idea de un castillo y vampiros y cosas así, pero bueno, al final los de Dynamic vieron que los juegos tenían los dos calidad técnica, más de la que se esperaba, ¿no?, para el Future Stars, y dijeron, pues vamos a lanzarlos y vamos a aprovechar a ver. Quiere decir que la idea de Fantomas fue de ellos. Nosotros no se llamaban Fantomas ninguno de los dos. ¿Cómo se llama el tuyo? Y entonces, pues, Tacticus y el robo, algo así. Vale, no. Eran títulos provisionales.
No era un título definitivo. No, nos vinieron con la idea del Fantomas y dijeron, pues bueno, vale, pues el Fantomas es ladrón y luego pues en el suyo también va por un castillo, en el de Emilio va por un castillo por ahí también buscando tesoro y demás. Sí. Y el personaje, el cartel por supuesto que hicieron y todo, aunque el sprite del personaje de mi juego es el mismo que soy yo. Ese sí, porque como era tan pequeñito no había mucho más ahí, tampoco no se podía rascar mucho más. Claro, ese gráfico sí que es el original. Ese gráfico es el original, claro, no tiene nada que ver, luego hablaremos de Alfonso Aspiri, que es importantísimo en esta historia también, pero a ver, yo creo que os conoceréis en BUP, supongo, con 15 años, lo que era antes BUP. ¿Y quién envió antes el juego? ¿Emilio o tú? Supongo que tú. ¿Lo que perdón? ¿Quién enviaría antes el juego a Dynamic? Creo que... Supongo que antes yo, porque mejor lo tenía acabado antes, pero no hubo mucho tiempo de diferencia. De hecho, creo que la verdad que tuvieron eso de los dos Fantomas fue porque llegaron prácticamente al mismo tiempo. Yo me imagino a los hermanos Ruiz diciendo, 2 chicos de 15 años de Castellón, qué casualidad, ¿no? O sea, y son amigos, o sea, bueno, eso no lo sabrían, pero claro, no deja de ser bastante sorprendente. En vez de gallego, de Castellón de adopción, pero sí, nos enviamos desde aquí los dos. Claro, tenía que ser algo realmente sorprendente, casi cinematográfico, parece, ¿verdad? Sí, pues hubo más, supongo, de ese sello, pero la verdad es que para ellos representó un revulsivo. Luego lo contaban, la gente lo comentaba, pues habían salido ya algunos juegos buenos, pero otros se retrasaban y no llegaban, y entonces salieron esos y pues ya yo digo, no fueron juegos, bueno, para la historia, para ser number one, no, pero por lo menos para que la gente lo recuerde, sí. Claro, ¿no? Y además fue una historia de muchos chavales en sus casas, con unos ordenadores, con el programa máquina, grabando juegos, o sea, picando ahí a tope juegos y gráficos y haciendo lo que podían y publicándolos. Era algo sorprendente, quiero decir, es que estaban construyendo una industria, ¿no? Sí, yo espero también que a otros chavales les motivara a decir, pues mira, estos juegos los han hecho por unos programadores, porque entonces fue cuando salió también un reportaje de Dynamic en El País semanal. Sí, fue brutal. Y explicaban la historia y a nosotros nos mencionaban por el nombre. Que luego fui la semana siguiente a clase en el Instituto de Física y mi profe me dijo, hombre, ¿que no haces videojuegos? ¿Sí? De física. ¿La gente no lo sabía? Sí, que lo he leído no se puede en todo el país. La gente no sabía que estabas creando juegos. No, porque lo comentas por ahí. Luego cuando ya se sale publicado que te envían unos cuantos ejemplares y los repartes a los amiguetes, entonces sí, ostras, vaya, pues es increíble. Supongo pero que entonces era un poco así una manía de friki, ¿no? Decía, está ahí encerrado ahí con su ordenador, porque tampoco es que lo publiques con mucha gente, a lo mejor se lo enseñas a algún amiguete, pero no tienes tampoco así beta testers ni nada, que va, todo era mucho más familiar de andar por casa. Sí, mucho más casero, pero supongo que conservarás alguna de los juegos o de las betas o de lo que te mandaran, ¿verdad? Tengo por ahí listados sobre todo de los siguientes juegos, cuando ya tenía del Dustin y algún material, pero de alguna cinta, algún microdrive, pero claro, lo primero original del todo, pues conservé el Spectrum, eso sí, que al final pues lo doné al Museo de la Politécnica de Valencia, pero así algunas otras cosas, ¿sabes? Entonces tampoco lo podías archivar. Muchas veces las cintas de cassette las tenías que reutilitar porque no tenías otras. Claro, regrababas. Sí, que grabas encima, es como funcionaban así las cosas. Sí, no, era otra época, regrababas, evidentemente. Sí. Un personaje importante en tu breve pero intensa trayectoria en Dynamic es Alfonso Aspiri, el dibujante que yo creo que a la postre se ha convertido es más famoso o más recordado casi por su paso por los videojuegos que por su paso por el cómic y por la ilustración, ¿verdad? Solamente como ilustrador por el mundo. Sí, es que sus portadas, las portadas de videojuegos que hizo Aspiri, pues están ahí, vamos. Sí. Impactaban mucho y le daban al juego pues una imagen que quedaba en la retina, en la memoria de los usuarios. Yo los carteles los tengo en mi despacho, que estoy trabajando ahora, tengo los 3 carteles de allí en la pared y lo veo todos los días. Hombre, tienes a Aspiri muy presente. Hizo la portada y también el personaje, hizo a Fantomas. ¿Cómo fue la creación del personaje para él? ¿Hubo algún tipo de contacto contigo? ¿Tú le pudiste comentar algo? ¿Te sorprendió cuando lo viste finalmente en la portada?
No, yo vi la portada ya acabada, no intervine en el proceso este. Una lástima, ¿no? No sé si te hubiera gustado poder participar un poco del proceso creativo de la portada. Sí, pero bueno, entonces en aquella época estabas eso, pues un poco así en una nube. Sí que recuerdo haber ido a Madrid para los retoques finales del juego, pero para la parte de programación. Entonces no llegamos a coincidir porque estuve pues a lo mejor un fin de semana o unos pocos días más allí en la sede de Dynamic, por eso, retocando ahí a los últimos detalles del juego, pero la parte esta artística pues bueno, la vi luego cuando salió, y bueno, yo fijaba de ver así ese tan profesional ese acabado, y digo, guau, es que esto es increíble. Qué fuerte, luego cuando se cargaba también el juego, veías la pantalla de carga. Y era tu juego, ¿eh? O sea, es que también... Es que recordemos la edad, 15 años, ¿no? Qué sorprendente. Sí, entonces, en aquella época el programador todavía era como si fuese la persona principal casi. Sí. Luego ya con todos los equipos que se necesitan y pues productores, diseñadores y demás, pero que en aquella época el programador, digamos, sin programador no había juego, desde luego. Exacto, sin programador no había juego. Fantomas salió también en Inglaterra y leyendo alguna crónica he visto que tuvo bastante aceptación. ¿Tú cómo recuerdas que funcionara fuera de España? Pues mira, tengo una cinta todavía de esas que me quedé como recuerdo. ¿Sí? Y leí alguna crónica donde decían, recuerdo una que decía, bueno, no es que sea muy original ni la técnica sea 100% perfecta, pero dirás que tiene su cosita y que te dan ganas de hacer otra parecida. Y dije, bueno, a mí me gustó ese comentario, mira, de un crítico de una revista de las inglesas así, profesional, ¿no? Sí, sí. Claro. No lo ponían en un juego de 10, pero ostras, es un juego que dije, oye, pues voy a jugar otra partidita. Y eso me pareció perfecto, resumen. Es lo que uno desearía, ¿no? Cuando hace el juego, claro. La gente se quede con ganas ahí de seguir jugando, de jugar un poco más. No, y además de una revista inglesa que en aquel momento y durante muchos años también marcaron la línea, ¿no? De lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que se jugaba, lo que era bueno, lo que era malo. Era la industria más grande de Europa y que allí aparezcas tú y pongas tu pick en Flandes, pues debe ser sorprendente. Sí, eso es lo que me convenció más que todas las críticas aquí españolas, que a lo mejor pues siempre tendemos a sobrevalorar un poco, ¿no?, lo nuestro, que no está mal, pero en fin. Pero cuando ves a alguien ya un poco más imparcial en un mercado tan exigente y tan grande como el inglés, dices, pues bueno, pues no está tan mal mi juego, oye. Sí, no. Aquí lo valoran así. Dynamic era una empresa muy potente, muy poderosa en aquel momento. Se instalaron, después de estar en la casa familiar, en la mansión, ¿no? Los hermanos Ruiz, se instalan en la torre más alta que hay en España en aquel momento. Y tú acudes allí, supongo que para firmar el contrato, para lo que tú has comentado antes, también para ver alguna parte del proceso de sonido, de diseño, de lo que fuere. ¿Cómo fue entrar en Dynamic y en el edificio más alto de Madrid y, no sé, salir de Castellón y de repente llegar ahí pues tan joven y con un primer juego? Es que te diré que era la primera vez que iba a Madrid, porque antes no se viajaba tanto como ahora. Claro. Y decir, si ir a Valencia ya te parecía ir a una gran ciudad, pues imagínate, yo me voy por allí, que nos fuimos con mi hermano, con su novia, fuimos allí, ¿sabes? Y dije, ostras, la gran ciudad, esto sí que y llegas allí, te plantas delante de la torre en la Plaza de España, imagínate, con 15 años, y dices, ¡guau! Vamos ahí arriba, a ver qué pasa. No, eso fue también una experiencia increíble. Estabas allí, me estoy codeando aquí con los profesionales. Sí, no, era la élite. Recuerdo es que ellos eran también jóvenes, a ver, estaban los 20, los 20 y pocos, y entonces, pues, que sentías eso, pues, bueno, mi hermano también es 8 años mayor que yo, pues era más o menos de la edad de ellos, ¿no? Y entonces pues dices, tampoco somos así como primos, ¿no? Casi primos de Madrid. Es que era una industria muy joven en España, igual que la de la crítica del videojuego también. O sea, estaba todo creándose, se estaba todo montando realmente, ¿no? No había precedentes en España. No, claro, habría si algún pionero más o algo más mayor que de los primeros ordenadores, pero la gente de los videojuegos, del mundo del videojuego que se dedicaban a diseñar videojuegos, pues era gente, eso, pues unos 20 y tantos, como mucho. Y los quinceañeros como nosotros. Impresionante, los quinceañeros. Es que decirlo ya es la verdad es que se me dibuja una sonrisa al pensarlo. Dark Cine es tu segundo trabajo. Vamos a avanzar
En él vuelve a ver la portada una vez más de Alfonso Azpiri, que para mí es la mejor portada de todas las que ha hecho Azpiri, personalmente. ¿Cómo afrontas ese segundo trabajo? Que también, una vez más, pues vuelve a tener alguna concomitancia con el primer juego, con Fantomas, pero claro, ya no lo haces en casa, quiero decir, ya no lo haces tú solo, sino que ya trabajas, colaboras con Dynamic, ya eres parte de Dynamic, aunque seas un freelance. Sí, pero todavía tenía mucha libertad. De hecho, la idea original era, bueno, que no es muy original, en ese sentido era el Fantomas 3. El Fantomas 1, spoiler, acaba en la cárcel. ¿Sí? Pues el Fantomas 3 va a escaparse de la cárcel. O sea, hubiera sido... ¿estaba la opción de llamarse Fantomas 3? Sí, no, y el personaje, porque también hice una primera versión de gráficos para ir por casa, también fue programación casi todo en uno, el gameplay, la idea, todo, y luego pues reemplazaron todos los gráficos. Wow. Por ya más gráficos más profesionales. Y entonces fue cuando también decidieron cambiar el personaje, en lugar de ser Fantomas, que fuera Dustin. ¿Y esas decisiones tú también tenías participación? Bueno, yo intervengo, pero vamos, eso fue pues ya entre Pablo, Nacho Ruiz se dedicaba a la parte gráfica y Pablo era un poco ya productor del tema. Entonces cuando ya el juego más o menos estaba pues avanzado, pues dijeron, bueno, sí, pero vamos a ver el enfoque que le dan. Y bueno, le dieron ese y estuvo bien también. Un poco pierdes lo del Fantomas, pero como el juego también tenía otra técnica y era bastante más así en aventura, no tanto en plataforma, pues bueno, tenía también su lógica. Y no, a mí me pareció bien, la verdad. Es que y también era todavía el recién llegado, ¿no? Y ellos claro, consideran profesionales, habían sacado juegos al mercado, grandes éxitos, pues ¿qué vas a decir? Y además, a mí me parece que quedó muy bien. En lo que tú dices del cartel, por ejemplo, y con la estética también, comparando la estética final con la que había hecho yo, que te puedes imaginar que también sería así. ¿Tú también pues, habías hecho un cartel previo? ¿Habías hecho tú un cartel previo de Dustin? Cartel no, lo que sería, sí, los personajes, los gráficos y todo, sí. Todo lo que es la perspectiva, pues por ejemplo, así un mitad 3D, sí. y todos los personajes también, todo el entorno de la prisión, de la isla, las misiones que había que hacer, todo eso, los objetos, todo eso lo diseñé yo. Luego ya pues la estética ya cambió pues a lo que es la definitiva. Aunque era un segundo juego y tú eras muy muy joven, ¿notaste cierta presión o un poquito más de presión? Evidentemente la primera era una cosa que hiciste en tu cuarto en Castellón y lo enviaste porque había una opción de que el subsello Future Star te lo pudiera publicar, pero en este ya sabías que se iba a publicar, ya tenías constancia de que aquello se iba a publicar, de que lo que funcionara. Entonces, bueno, yo creo que les dije, pues tengo otra idea para hacer otro juego, como eso, como una continuación o algo, y ellos pues me dirían, pues bueno, tú ves haciendo y cuando tengas algo nos lo mandas, pero vale. No había planificación en ese sentido, porque ya tenían sus proyectos en su pipeline, sus cosas, sí. Y esto era pues como un extra, ¿no? Nosotros habíamos llegado, bueno, habíamos tenido éxito, entonces ganamos la confianza de por lo menos decir, no, pues el juego, vale, adelante, pero yo por ejemplo tuve bastante más libertad con el Dustin que me dio con el Freddy Harvest, que sí que fue un juego ya más que idea suya, creo que era un juego que tenían ellos ya, sí. Que se había quedado así colgado pues por temas de desarrollo y entonces pues se lo encargaron a Emilio en ese sentido y luego él también contribuyó con sus ideas y de una forma. Bueno, pero el Dustin prácticamente pues yo fui a mi aire y cuando lo tenía el juego ya jugable pues fue cuando dije, mira, tengo esto, pues vamos a verlo, y ellos ya cogieron y retocaron la parte gráfica y pues algunos a mejor cambios así, pero pocos cambios en el gameplay. Sí. Es muy recordado. Y un año más o menos pues también les pareció pues un plazo así razonable, ¿no? Y bueno, que claro, lo hacías todo tú, por lo menos la primera fase la hacías todo tú solo, pero recordando un momento a Emilio, es verdad que Freddy fue un juego que pegó muy fuerte. Sí, fue algo, todo un acontecimiento. Sí, pero sí. También tardó su tiempo, ya te digo, ¿También, perdón? Porque claro, era un juego tardó bastante más tiempo porque era más ambicioso, tenía las dos partes que se cargaban y todo. Sí, pero... Emilio estuvo trabajando muy duro con eso, sí.
Claro, porque él ya estaríais ya a punto de entrar, estaríais en COU, supongo, a punto Sí, de entrar en estábamos acabando ya el instituto por aquella época. Madre mía, combinando tu faceta como programador y la de Emilio, y con tus estudios tuvo que ser algo complicado. Sí, pero te gusta, ya teníamos más recursos, ya podíamos tener eso, pues unidades de almacenamiento un poco más decentes. Ya trabajábamos no solo en Spectrum, sino también con el Amstrad, que tenía su unidad de disco. Es decir, ya eran unas condiciones un poquito más decentes. ¿Nunca hubo la opción de que Emilio y tú trabajarais de forma conjunta en un proyecto? Pues no llegó a darse, porque en el fondo también los juegos en aquella época un programador era algo manejable para un juego de estos, porque no eran proyectos tan grandes. Y entonces, pues bueno, como eso no tenías recursos, era difícil compartir recursos porque no había internet. Claro. Entonces, claro, a ver cómo lo haces. O trabajas porque vives eso, en una empresa y puedes trabajar conjuntamente, pero estar viviendo en casa de tus padres con un ordenador en un cuarto allí, pues eso es más complicado. Bueno, hubiera sido curioso, pues, bueno, íbamos trabajando independientes y sí, nos intercambiábamos pues cosas, consejos, información, jugábamos cada uno a las pruebas del otro. Eso sí, pero los juegos fueron por separado, en ese sentido. ¿Y cómo fue Dustin? ¿Cómo recuerdas que la salida de Dustin, cómo lo recibió el público, cómo lo recibió la crítica también? Si tuvo un recorrido fuera de España. No, fuera de España creo que no llegó a publicarse. Y aquí, en aquella época, pues ya había más competencia. Ya no solo Dynamic iba sacando más juegos, sino que también había otros sellos. Claro. Y entonces el Dustin pues no sería tampoco un número uno, pero también recuerdo así gente pues que lo jugó y eso, que les gustaban los juegos en plan aventura, y también tienen un buen recuerdo de él. Y bueno, se salió primero por separado, luego en varias compilaciones que iba sacando Dynamic periódicamente, con lo cual pues también tuvo un recorrido interesante. Digamos que era como segundo juego para la compilación, era perfecto, creo yo. ¿Tenías una idea de un tercer juego o...? Porque es verdad que After the War... Cuando acabé el Dustin, que un poco pues dijo, pues no sé, a ver, pensaré eso tranquilamente a ver qué hago. Entonces fue cuando vino el encargo del After the War, que ese sí que fue un encargo de Dynamic. Sí, eso te quería preguntar, no sé si tú tenías una idea o ya vino el encargo, porque el encargo de Dynamic, que ya estaba, creo que recordar que ya estaba la historia elaborada más o menos, sí. Un juego en 3D, bueno, con una historia más elaborada y tal, más compleja, digamos. Yo creo que, bueno, no lo podría asegurar, pero creo que hasta ya está anunciado y todo. Exacto. El lanzamiento. No fastidies. Cuando me lo dijeron a mí. O sea, que tenías un plazo de entrega. No, yo no. Tenían el equipo anterior, me imagino. El equipo anterior tenía un plazo y ya iban haciendo campaña, preparando, pero aquello luego no salió, yo tampoco sé la historia completa. Sí. Pero bueno, me dijeron, pues esto hay que hacerlo y casi que hay que empezar desde cero. Porque no es que me pasen a mí, pues mira, este juego está así para acabarlo, no. Vamos a empezar un juego con esta historia. Pero la historia estaba clara. Evolucionando. La historia sí que estaba clara. Sí, pero el personaje, por ejemplo, pues pasó también por diferentes fases hasta que llegó al definitivo. Entonces, la historia sí era pues un juego así de supervivencia, de ir ahí destruyendo todo lo que te encuentras por delante para que no te maten, y ya está, un shoot más de estos que bueno, pues era un cambio. A mí me pareció un reto interesante. Era muy divertido, era el Metal Slug de los microordenadores. Fue un juego mucho más ambicioso también, ¿no? Por la perspectiva, por la música, por todo. Además eso, era con Amstrad y Spectrum y simultáneamente. La versión de MSX pues la desarrolló otra persona, también creo que sacaron alguna plataforma más, no sé si de Commodore, pero bueno, yo me encargué de las de Spectrum y Amstrad, y ahí sí que íbamos iterando más con la gente que se encargaba pues eso del gameplay, pues sobre todo Nacho, Manuel Cubedo también, que recuerde yo, pues ellos pues ya iban viendo versiones provisionales, iban jugando, iban pues dando pues consejos, modificaciones, no, para aumentar ahí no la adicción del juego y todo. Porque era un juego difícil, eso también, pero claro, no había que hacer lo imposible para no desanimar a la gente. Pero en ese sentido sí que había más comunicación entre Madrid y Castellón, porque yo seguía trabajando en Castellón. Claro. Eso por supuesto. Eso supongo que se llamaban pero por lo menos los discos daban más juego que las cintas, aunque los seguías enviando por correo, claro. Pero digamos que el flujo era mejor que antes. Y deduzco que bueno, pues eran llamadas telefónicas, conversaciones, supongo que había
mucha reunión, ¿verdad? Sí. Lo que hoy llamaremos telemático, pero no ni Google Meet, era todo el teléfono de cable, pero sí, por lo menos teníamos ahí periódicamente reuniones pues para saber cómo iba el juego, pues cómo iba a ir modificando cosas y sí, ahí ya me sentía más como un profesional, un freelance, pero ya pues profesional y más formando parte de un equipo, desarrollando el juego. Bueno, estamos ya en la época en la que están a punto de entrar los 8 bits, ¿no? Y se va a ir un poco va a sufrir un altibajo, ¿no? La industria y este último juego. ¿Cómo viviste tú el final de aquella época? Coincidí un poco con mi salto a la universidad, también el salto de ordenadores de 8 bits, de 16 bits, hay muchos saltos y muchas cosas. Y claro, ahí las consolas también irrumpieron, el PC también llegó, y claro, hubo un terremoto en lo que era el mundo de los videojuegos de 8 bits. Entonces, bueno, por un lado, Dynamic sufrió y tuvo que adaptarse, y bueno, esa historia ya es conocida, y yo pues en la universidad todavía intenté hacer algún jueguecito para el Amiga, el cómodo de Amiga, claro. Pero más que el juego se quedó en cachitos de juego, ¿no? Pues ahí un poca rutina ahí para mover una nave y hacer algunas cosas, pero en un ordenador de 16 bits con unos gráficos mucho más potentes y sonido y otro procesador distinto, necesitabas ya profesionales que se dedicaran a eso. Un equipo. Y sí, porque ahí a una persona solo, así como con un espectro más o menos lo tenías todo controlado. Con un ordenador de 16 bits o un PC también, cuando empezaron con las tarjetas gráficas, y no hablemos ya de las consolas, eso era otra historia. Ahí ya necesitabas, una licencia, un equipo de desarrollo, claro. Ahí era inversión. No, y un proyecto largo. En el mercado español había bastante pirateo y entonces, claro, pues esa inversión, pues ni Dynamic, creo yo, ni otras empresas en aquellos tiempos, pues les costó mucho y tardaría tiempo hasta que empezara a haber ya sellos españoles en consolas, que ahora los hay espectaculares, pero claro, eso costó un tiempo que llegara. Costó mucho tiempo realmente, fue sorprendente. Luego llegaron juegos increíbles, ¿no? Pues Comandos, los juegos muy importantes. Sí, también, pero claro, ahí estamos hablando ya de eso. De un equipo. Equipos importantes. Claro. Y con una inversión detrás y que te respalden y ya una casa importante de videojuegos que diga, pues este juego vamos a apostar por él. Claro. ¿Te tocó una época? Cambió la industria. Y pues yo primero estudiaba informática, no cerraba la puerta a terminar mis estudios y seguir con el tema, aunque ya te puedo decir que la carrera de informática no se veía nada de videojuegos en aquella época. Y a hablar, pues ya tuve una oportunidad para meterme en la enseñanza de la investigación y hasta aquí. Bueno, se acabaron los videojuegos. Pero no ha estado mal, quiero decir. Me recuerdo con mucho cariño aquella época, la verdad. Viviste una época única e irrepetible, la de poder crear un videojuego con muy pocos elementos, con muy poca información en tu casa y luego que te lo publiquen, fue algo único. Yo creo que totalmente irrepetible. Ahora mismo para crear un videojuego pues necesitas muchísimo más conocimiento. Yo creo que lo más parecido ahora es cuando ha habido chavales que se han dedicado a hacer alguna aplicación para Android, un videojuego así para móviles, que también pues lo han podido hacer, y videojuegos sencillos y publicarlo en la plataforma de Play Store o para iPhone. Pues eso también ha habido, y cuando lo veo digo, recuerdo, mira, pues como en mi época más o menos. Sí, es verdad que pueden publicarlo en Steam o en alguna de estas plataformas, pero le da menos, no es como publicarlo en la gran desarrolladora, la gran empresa de videojuegos de este país, que te daba una plataforma enorme. Un videojuego indie. Claro, una plataforma muy grande que te daba Dynamic, que era imposible que te la pueda dar hoy, y luego que además que el mercado está bullendo, ¿no? O sea que tuvo que ser... ahora el equivalente sería como irte por eso, Sony, Microsoft o Nintendo, y que te publicaran tu juego. Sí, sería eso, sería un símil a esa situación. ¿Te ha sorprendido el revival retro que estamos viviendo en España en España y en el mundo, porque es verdad que hay revistas por todo el mundo en los últimos tiempos? ¿Te han llamado mucho? O sea, ¿te sientes querido por parte de la comunidad? Pues sí, la verdad es que ha habido ahora, yo he
tenido un momento hace 2 o 3 años más o menos, un poco antes y 2 años después del COVID, que sí que salió bastante en los medios y en blogs y podcasts y eventos y de todo. Y yo alucino eso de... He asistido a un par de eventos de Amstrad también, del Retrópolis, de la cantidad de gente que va y de lo que disfrutan cuando les cuentas eso, esa historia, porque hay de todo. Están mi generación, ¿no?, de los que vivimos en aquella época, pero luego la nueva generación también, que cuando lo cuentas, luego cuando ven los juegos, dicen, ¡guau! Es increíble, ¿no? Pero es una historia fascinante. Tú porque la viviste y quizá vivir algo pues se relativiza, pero desde fuera suena sorprendente y fascinante, ¿no? Sí, es también eso, muy bonito que los que somos de aquella época, porque ya estamos en edad de tener hijos y todo, sí, pues la nueva generación de hijos que, vale, tienen el móvil, tienen el PC, sí, tienen su PlayStation 5, pero ven esos juegos porque los enseñas también, lo pueden jugar en emuladores en cualquier sitio prácticamente, y dices, wow, pues son bonitos, ¿no? Tienen su encanto. Es que la simplicidad a veces, entiéndeme lo de simplicidad, la simplicidad sobre todo para gente joven, ¿no?, que no ha vivido esa época y que ya ha visto videojuegos, bueno, espectaculares, a veces, y la mecánica y que la rutina sea más sencilla, pues a veces es mucho más satisfactorio, ¿verdad? Un buen juego de los 80 sigue siendo perfectamente jugable. Ahora, alguien que no haya jugado nunca al Pac-Man o al Tetris y lo descubra ahora, pues también se va a enganchar igual. Y fue como nosotros. Totalmente. Porque son juegos que enganchan. Sí, y ya está. Sí, y pues los de Spectrum, pues también hay muy buenos juegos que... Yo recuerdo juegos que jugaba en aquella época, pues también de plataformas y de aventuras, y que ahora, pues bueno... pues sigues jugando porque no tienes tiempo, pero a lo mejor pues me pondría con el emulador y de hecho, por ejemplo, en Manic Miner tengo instalada una versión para iPad que publicaron y que alguna vez juego, primero para enseñárselo a mi hijo, pero alguna vez sigo jugando y digo, ostras, está tan guapo. Es fuerte. Sí. Ahora parece que también Dynamic, bueno, ha regresado a Dynamic y tal, o sea que vamos a ver hasta dónde llega todo esto del Revival, porque yo creo que van algunos títulos digamos clásicos de la época donde hubo más boom, donde hubo más ventas y que se recuerdan con más cariño, probablemente se reediten pasados por el nuevo estilo gráfico, pero yo creo que vamos a estar ahí, ¿no? Sí, pero incluso con un emulador para Android o iPad o iOS, yo creo que serían perfectamente jugables y tendríamos bastante éxito. Yo creo que habría muchos de nosotros de nuestra época que hasta pagaríamos ahí algunos eurillos ahí en el Apple Store para tener la versión. No, seguro. O sea, quiero decir, y te cabría prácticamente nada, en muy pocos megas tendrías ahí para poder jugar a casi todo. Es una barbaridad. Oye, pues, Enric, ha sido un placer charlar contigo, la verdad. Lo mismo digo también. Hablar de videojuegos, pero hablar de una historia tan fascinante, porque es cierto que a veces hablamos desde fuera, pero es interesante contactar con los desarrolladores de aquella época, con la gente que lo vivió de primera mano, los que fueron los creadores de los juegos a tan tierna edad como la tuya en aquel momento, y cómo se vivía todo eso con cierta inocencia, ¿verdad? También. Sí, absolutamente, pero bueno, ya te digo que aquella época fue irrepetible y en España pues hay mucha gente que formó parte de ese mundillo, así que pues todo lo que se pueda recuperar de esa memoria y ese testimonio, pues oye, es estupendo para las nuevas generaciones, para que vean que la tecnología pues en cualquier época, pues si uno no le tiene miedo y le echa ahí pues un poco de cara, ¿no? Y dice, se arromanga y se pone a trabajar, se pueden hacer cosas increíbles. Totalmente de acuerdo. Entonces, y ahora. Sí, no, está claro, quiero decir, con los medios que había se hizo lo que se hizo, y si no hubiera existido esa época no estaríamos ahora, evidentemente. Todo es un camino que se tiene que continuar, ¿no? Bueno, pues Enric, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer. Un placer enorme. Ojalá te veamos por alguna feria del retro, que seguro que te invitan a muchas más. Sí, yo creo que mientras siga esta fiebre, pues nada, pues aquí estaremos en lo que sea a mí. Sí, no te lo creo, pero me hace ilusión cuando me piden que firme algún póster o alguna caja de videojuegos y todo, la gente viene allí a la firma de autógrafo y todo, es increíble. Te lo iba a decir yo, que otro día estaba en una tienda de videojuegos de segunda mano y vi el Fantomas,
no me acuerdo si por 15 euros, y dije, bueno, cuando vea a Enrique, me lo compro y me lo va a firmar este hombre y y va a ser algo mítico, me lo voy a enmarcar, que es parte de la historia del videojuego español. Sí, claro que sí. Oye, pues te mando un abrazo muy grande. Bueno. Muchas gracias. A ti, venga. Un saludo, que vaya muy bien.